Pues vamos a ver, yo a Coldó eran los años 60, finales, o antes, quizás hacia mediados, así, sí. Bien, ahí lo conocimos a raíz de ya la vuelta de África, que estuvo por allí. Entonces, ahí es donde ya empezamos a hablar un poco de todo, porque a la vez hizo un curso en esa época, unos cursos de marketing muy interesantes, y a partir de ahí, como yo estaba en publicidad, pues bueno, estuvimos hablando y tanteando los terrenos publicitarios bajo el prisma de marketing. Diríamos que en la segunda mitad de los 60 ya empezamos a tomar contacto. Tengo yo una fotografía que le tomé a Koldo en las butacas del Gallarre, que estaba con una Leica F3 antigua sacando algo del escenario y comentamos algo y ya teníamos contactos. De hecho, yo que siempre desde el 63 me metí en la agrupación fotográfica y diríamos que he hecho mis estudios, mi carrera fotográfica iniciada en la agrupación, pues resultó que él también fue en un momento dado socio y participó mucho y colaboró mucho en el boletín de la mensual, pero luego pues se quiso apartar de ese ambiente que él consideraba, con razón, que era un ambiente que no le correspondía y que en la fotografía, por supuesto, había que exigir y pedirse mucho más. Conocer, yo creo que yo tendría unos 15, 16 años quizás, algo así. Pero le conocía de verle por la ciudad. El trato con él fue a partir del año 69, puede ser. Yo estaba rodando entonces una película, hacía la cámara de una película y salió un anuncio en la prensa. Unos fotógrafos aficionados están haciendo una película en Pamplona. Entonces, bueno, al calor de esa noticia, pues él vino por allí y establecimos contacto. Pero puede que a Koldo lo conociese a través de la Galería Spectrum Barcelona, cuando lo dirigía, cuando la Galería de Guspi. Es posible que fuera allí donde coincidimos, porque él también expuso con Guspi. Pues realmente yo es que a Koldo personalmente no llegué a conocerlo y es una verdadera pena, porque un fotógrafo de aquella categoría en la que yo había visto muchas imágenes suyas y me había dado cuenta de que era una persona con una fortaleza, una personalidad muy definida, que podía formar parte, evidentemente, de la historia de la fotografía española. Pues mis recuerdos de Koldo se pierden un poco en el tiempo. Yo le conocí en los años 70, en una cosa tan trivial como era pasear su perro. Sí, yo tenía otro perro, teníamos en casa un perro y salíamos a pasear. Y yo recuerdo que entonces él trabajaba en la lavandería familiar y a veces aparecía pues con la propia furgoneta de la lavandería, no sé si se llamaba Mayang o algo así, me suena, ¿no? Después, bueno, pues a raíz de eso y habernos conocido, llevando yo la sala de cultura de la CAN en Burlada, pues organizamos él y yo un ciclo de conferencias de historia de la fotografía, en la que intervino también Fernando Herráez. Y entonces es cuando él realmente despertó mi interés por el estudio de la fotografía, o por el gusto por la fotografía, vamos a decirlo así, ¿no? Koldo nos conocimos o por teléfono o por carta, creo que fue por teléfono a finales, creo yo, del 73. Digo a finales del 73 porque la llamada o el contacto que hizo Koldo conmigo fue a consecuencia de que a los dos nos habían dado una beca de fotografía, que era la primera beca de fotografía que se daba en España, que era una beca que daba una marca de cava,
que se llama Castellblanc. Un día nos llama y dice, oye, tengo una cosa para vosotros que os va a interesar. Que es, pues mira, he recibido que en Francia, en el sur de Francia, en Arles, pues hay un festival que ya lleva unos 2, 3, 4 años, pero que es a nivel solamente local o exclusivamente de Francia, y este año por primera vez se hace internacional. Y nunca diréis qué fotógrafos vienen a este festival a dar un taller. Pues no, ¿quién? Pues mira, viene Ansel Adams, viene Dennis Briat, viene Susan Ferter, y estarán Lartig, Kersteth, bueno, o sea, un listado que nos quedamos, oye, pues, ¿y qué vale? Pues nada, es muy asequible, está muy bien, pues venga. Y de ahí nos matriculamos a todos los talleres durante un mes, pues con todos estos fotógrafos. Yo conocí a Koldo cuando compartía estudio con Joan Foncoberta, y repasando su biografía, pues solo tengo que decir que fue en el año 73, yo no recordaba exactamente qué año fue, sabía que era a principios de los 70, pero coincidió cuando justo acababa de llegar de hacer los talleres después de la beca, creo que era la beca Castellblanc, que recibió. Y fue la primera vez que yo oí hablar de algo que él comentó literalmente como el revelado por zonas, que a mí me dejó absolutamente anonadado. Digo, ¿el revelado por zonas? Pues lo conocí en los primeros años. La realidad es que no recuerdo en qué momento lo conocí. Yo pienso que pudo ser en los peregrinos de Useras, donde fui varias veces y donde coincidí con él varias veces. Ha pasado tanto tiempo, es que estamos hablando del año 74 o del año 75. Bueno, encontró Koldo en 1974 en Arles, verdaderos primeros encuentros. El contacto fue totalmente instantáneo. Uno como otro teníamos las mismas ganas de practicar fotos. Los dos, mitad salvaje, mitad rebelde. Conocí a Koldo a través de Manel Esclusa. Ellos habían coincidido, creo, en unas becas y en algunos estudios, la beca Castellblanc, luego habían estado en Arles con talleres, no sé si de Ansel Adams, y yo conocí a Manel en la Galería Spectrum, y entonces fue el que me introdujo a Koldo. Si mal no recuerdo, eso debía ser por el año 1975-76. Pues, a ver, yo creo que fue sobre el año 75, así sería. Koldo estaba buscando una modelo y su hermana, María del Mar, nos conocíamos pues de tomar vinos en el Coista y en el Halcón, en la calle Olite, con la cuadrilla y demás, y bueno, María del Mar pensó que pues yo podía ser esa modelo, ¿no? Y entonces pues nos presentó y bueno, ahí le conocí a Koldo y empezó una relación. Pues mira, los conocí exactamente en el año 76, porque desde el 73 yo estaba andando por España haciendo ritos ibéricos y me acompañaba Joseph Kudelka. Y en un momento determinado, debía de ser pues antes de julio, a finales de junio, una cosa así, que estaríamos haciendo fotos por aquella época, me dice, oye, vamos a San Fermín y tal, que yo conozco allí a un chico que hace fotografías y que lo conocí hace 1 año, 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo hace, y total que aterrizamos en casa de Koldo, y allí en casa de Koldo nos quedamos, y a partir de ahí pues nació una buena amistad. La verdad es que no lo recuerdo cuando nos conocimos, pero luego tuvimos una relación intermitente y todo esto, pero yo siempre admiré a Koldo y no tuve ningún problema con él. Me parecía un tío muy inteligente, que sabía mucho de arte. Y para mí siempre fue muy agradable, ¿no?, mi relación con él.
Bueno, yo conocí a Koldo a mediados de los 70 y de una forma, bueno, había oído hablar de Koldo, pero bueno, pero sin más. Y le conocí, curiosamente, cuando íbamos a recoger pases del encierro, que antes pues no era como ahora oficina de prensa y tal, sino que ibas, pedías los vales y se recogían en la oficina del jefe de la Policía Municipal, don Ignacio Moreno. Entonces recuerdo que era un 6 de julio y coincidía ya con Koldo. Los dos estuvimos esperando, yo creo que nos estuvo esperando como un par de horas para al final decirnos que no nos daba los pases, pero se apiadó de nosotros y nos dio pases a los dos. Tuvo que ser seguro en los años 70, ahora mismo no recuerdo, y finales de los 70, yo creo que entre el 75 y 78. Y lo que no recuerdo es el momento exacto, lo que sí recuerdo es ver a Koldo tanto en Pamplona, tomando algo conmigo, como en Barcelona. No sé si fue en Pamplona, quizás por amigos comunes como Carlos Cánovas, Adolfo Martínez, Piero Guerendiay, Miguel Vergasa, alguien que me lo presentara y nos reuniéramos con motivo de algo, o en Barcelona a través de Joan Fontcuberta o Pere Formiguera. La verdad es que no me acuerdo bien, lo que sí sé es que fue hace muchísimos años y yo creo que le conocí pudo ser a través de Fernando Herráez. No te puedo precisar si en el 78, 79 o 80, pero bueno, sobre esa época, pues ya lógicamente conozco a Koldo como era un referente para todos nosotros dentro del mundo del reportaje gráfico. Me lo presentó Fernando Herráez, me habló de él, me dijo que había un fotógrafo que había venido de fuera y que tenía un trabajo interesante y que a ver si me lo presentaba y que a ver si nos conocíamos. Yo le dije que sí, claro, por supuesto que me parecía, claro, muy... ¿Cómo no? Y entonces Fernando me habló un poco más de él. Yo le dije, sí, pero yo hasta que no vea fotos no me quiero hacer ilusiones de que sea un tipo que merezca la pena. A Koldo Chamorro lo conocí, ahora ya cerca de 40 años, la verdad que el tiempo pasa rápido. Yo había terminado yo periodismo, pero ya me interesaba más que la prensa escrita, o sea, de que ejercer como redactor me interesaba lo de la fotografía de prensa. Entonces, ya empecé yo a escuchar de Koldo Chamorro y el referente de Koldo sonaba en muchos sitios, era continuo. Entonces, contacté con él y en un momento dado, pues sé que organizaba unos cursos con el famoso sistema de zonas que en aquellas fechas nos traía a todos locos. Y bueno, y me apunté a su curso y empecé a ir a su casa. Coincidíamos varios fotógrafos. En algún momento Sandra Solsona, porque sí, las visitas a la Galería Spectrum eran habituales, y hablaba de Koldo, ¿no? De un personaje muy particular, con una personalidad muy fuerte, un personaje muy particular. Yo creo que fue en la editorial, la primera sucursal que tuvimos aquí en Madrid, Manuel Silvela, y apareció un día, pues quizás porque Juan Carlos os lo comentará mejor, ya tenía conocimiento de Koldo, alguien le presentó y un día apareció en la editorial que teníamos aquí y bueno, a partir de ahí comenzó una relación de amistad como muy bonita, porque realmente Koldo se acercaba a nosotros desde su parte entrañable, ¿no? como amigo, en momentos que a lo mejor necesitaba rope y necesitaba que le acogiéramos, y llegaba a casa y venía a veces sin previo aviso, o llamaba desde abajo, diciendo voy para allá con una botella de vino y tal. Venga, vete a cenar, Koldo, y ahí le acogíamos, estábamos con él. Bueno, yo lo conocí a Koldo cuando empezábamos, te estoy hablando por la friolera de más de 35 años, más o menos. O sea, yo ahora tengo ya 72, y entonces debía tener, cuando lo conocí, 35, que es cuando iniciamos la editorial.
Pues lo conocí al cabo de 2 años, 37 años debía tener yo. Y había una reunión allá de personajes increíbles, que eran los 5 jinetes, menos la personaja que era la Cristina García Rodero. Que la Cristina la tenían un poco ahí fuera de juego. Koldo era el que en alguna forma mandaba, ya sabes cómo era Koldo, pero mandaba de una forma muy energética, ¿no? Coño, era un tío con un carácter importante y sus ideas eran las que valían. Yo creo que alrededor del año 80. Yo vivía fuera de España, pero venía mucho a trabajar, entonces no sé si justo antes de venirme a vivir aquí o justo después es cuando le conocí. Y yo estaba trabajando en un pueblo en la provincia de Soria, me parece que era Pedro Manrique. Y había una fiesta, una plaza portátil, una novillada, y era muy aburrida. Y entonces en un momento dije, pues voy a seguir a los toros, al desolladero. Y ahí había también un chico que había con una cámara, pues tuvo la misma idea que yo. Y coincidimos en un corral que era donde desollaban los toros, ¿no? Entonces estábamos trabajando los dos, sin hablar palabra, cada uno a lo suyo. Y de repente el tío viene hacia mí, pero como una bala. Y cuando llega a mí, me da un golpe así en el pecho que me hizo daño con un dedo y dice, tú eres Cristóbal Lara. Y dice, nada más ver cómo te movías, dije, ese tiene que ser Cristóbal Lara. Ese era Koldo, eso era típico de Koldo. Pues fueron unas circunstancias casi de casualidades, vamos a decir. Aquí en el barrio, en La Chantrea, se creó el taller fotográfico Zutegui, a raíz de un curso que dio Juan Zapater, que todavía ejerce de periodista en el Diario de Noticias. Entonces, los que habíamos hecho el curso, yo acababa de terminar la mili y tenía afición de siempre a la fotografía, pero no sabía dónde meterme. Viene un compañero y nos cuenta que hay un fotógrafo, Koldo Chamorro. Yo creo que sería la primera vez que oía hablar de él, porque en la agrupación no hablaban tampoco. Y nos dice, va a dar un curso en pequeño, para poca gente. ¿Quiere apuntarse a alguien? Y nos apuntamos 4, que era su domicilio, que se decía ahí. Koldo y yo nos conocimos en Pamplona a comienzos de los 80. Debió ser en la primera mitad de los 80, que Carlos Cánovas me invitó a exponer en una sala que dependía de una fundación, Príncipe de Viana, puede ser. Sí. Yo venía con la idea de conocer a Koldo, porque sabía que Carlos y Koldo eran amigos y entonces le pedí que me lo presentara. Y tuvimos un primer encuentro en casa de Carlos y bueno, pues nos caímos muy bien. Y a partir de ahí pues empezamos a mantener una relación. Yo creo que le conocí bien a través de otros compañeros suyos, o también pienso en una exposición o una especie de estudio que hice sobre portafolios de distintos fotógrafos españoles para mostrarlo a representación del Center for Creative Photography. Conocí a Koldo hace muchos años, aquí en Valencia, y no recuerdo el año, pero creo que fue cuando la Primavera Fotográfica en Valencia, una exposición que se hizo aquí, una colectiva de fotógrafos de Barcelona, bueno, catalanes en general, y de Valencia. Fue una exposición que luego se llevó a Barcelona. Y yo creo que fue en esos años, pues en principios de los 80, 81, 82. Pues mi primer encuentro con Koldo es curioso, fue hace ya muchos años, como de casi todas las cosas, y fue de la mejor manera posible, o al menos de la más feliz, porque él era, yo ya conocía su trabajo, yo era un joven fotógrafo, pero personalmente no le conocía a él, y él era miembro del jurado de un premio que en su momento era un premio bastante significativo y sobre todo que a mí me vino muy bien que me lo dieran para despegar ya de manera definitiva, dedicándome al tipo de fotografía que a mí me interesaba y sobre todo hacerlo de manera autónoma, de manera independiente. Y él incluso, bueno, o porque le interesó mi trabajo, por lo que sea, me acuerdo del detalle de que, como eran varios miembros del jurado, en el acto de entrega de premios, él pidió ser el que me entregara a mí mi premio.
para mí es imposible recordarlo como lo conocí. Creo que esta mañana le pregunté a mi madre, porque yo no lo recuerdo, yo era muy pequeño, y por lo visto le hizo una foto a mi hermano, vestido de nazareno, un sábado santo, un día, además el día de hoy, un sábado santo. Aquí en el centro, mi hermano vestido de nazareno con la vela en el suelo, y creo que lo vieron hacerle la foto mis padres a él. Pasar tiempo, creo que al año siguiente o algo así, y él viene aquí a Utrera a dar unos talleres de fotografía, 82, 81, yo no, de fecha ando un poco mal. Y la casualidad que se conocen con mi padre le gusta la fotografía, creo que o asiste a un taller, además conoce a Ignacio, que era amigo de mi padre, y resulta que el de la fotografía esa que había hecho era mi hermano, y nos regala la fotografía, que eso era raro porque él siempre decía, yo no regalo fotografía ni copio fotografía. Nos hizo una copia de la fotografía, que por allí está, pero no la he encontrado. Fue exactamente en la Semana Santa del 1982, en el 82. Ya ha llovido. Sí, él me llama, me parece que fue el domingo de Ramos o algo así, o el lunes, y me dice que está viajando al sur con idea de trabajar sobre la Semana Santa y bueno, que nos podíamos encontrar. En esa época era muy habitual eso, ¿no? Que tuviese amigos fotógrafos y... Bueno, yo a Koldo lo conocí en los 80 y creo que lo conocí como he conocido a casi todos los fotógrafos que me interesaban, y entonces hacía una pequeña investigación para localizarles, primero veía su obra, veía lo que había producido, lo que había hecho. En el caso de Koldo me era muy difícil llegar a conocer más cosas que las que conocí en el primer instante, porque había muy poco publicado. Pero bueno, entonces hice una pequeña investigación hasta encontrarle. Bueno, pues Koldo creo que aparece por Utrera la primera vez a principios de los 80 y viene en Semana Santa, y entonces un poco cuando me lo presenta, bueno, para mí, yo entonces tenía 22 años y estaba empezando a hacer fotografía y demás, seriamente, y entonces para mí fue un poco una gran sorpresa que me lo presentaran, y además vino de la mano de Ignacio González, y un poco que lo atendiéramos y que le enseñáramos un poco dónde estaban los sitios para trabajar la fotografía y demás. Bueno, no recuerdo porque hace muchos años, pero sí que recuerdo un grupo que estaban Cristina García Rodero, americanos, que venían a hacer fotos en San Fermín. Y curiosamente él pues siempre era como el líder, ¿no? Llevaba a todo el mundo, hay que ponerse aquí, hay que ir para allá. Bueno, no lo sé, cuando yo empiezo a estudiar fotografía, historia de la fotografía en España en los años 80, que estoy en la facultad, es decir, el nombre de Koldo Chamorro ya estaba en todas las grandes exposiciones, en todos los textos principales que hablaban de lo que era la fotografía actual, pero sobre todo lo conozco a través del proyecto que coordiné, que se llamaba Cuatro Direcciones, que lo dirigía Manuel Santos, la primera gran exposición que hubo de fotografía en España, que fue en el Reina Sofía, y ahí Koldo tenía un papel muy destacado, ¿no? Representando un tipo de documentalismo que hasta ahora, bueno, pues hasta estos años no se solía hacer aquí en España. Bueno, pues estábamos Alejandro Castellote y yo en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Y fue a través de la actividad que organizábamos allí, exposiciones, ¿no? Y talleres, cuando, bueno, pues un día, ¿no? Koldo pues, vino allí, y no sé a través de qué persona en concreto, pero bueno, ya hablamos con él un poco y ya empezamos a conocer un poco todo su trabajo, y que ya lo conocíamos un poco previamente, pero claro,
conocerlo de primera persona, ¿no? Yo lo conocí en los 80, pero no sé exactamente en qué año ni en qué momento, porque claro, en aquel momento nos conocíamos todos los que en el Estado español estábamos trabajando en fotografía. Yo lo que sí recuerdo es que en la Fotobienal de 1988 pues hicimos una exposición sobre la muerte en Galicia y entonces ahí expusimos fotografías de Koldo. Y Koldo estuvo en Vigo porque participó dando un workshop en la Fotobienal. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues a partir del año 84, que fue plena efervescencia del Círculo, cuando estaban ahí todos los grandes del último cuarto de siglo de la fotografía, del siglo XX de la fotografía española. Entonces ahí conocí a Koldo, conocí a Don Rad, a Bucalele, a Foncuberta, a Toni Catán, en fin, a toda la gente de esa generación, ¿no? Que es la mía también. Un seminario que había montado entonces la Universidad de Navarra sobre edición gráfica en prensa. Era aquel momento en que parecía que la edición gráfica iba a tener un futuro y la Universidad de Navarra pues en aquel momento quiso llevar la iniciativa, yo creo, porque hicieron otras cosas referidas al tratamiento de la imagen en prensa y tal, ¿no? Y entonces ahí pues nos pusieron una mesa donde estaba yo, porque en aquel momento que era un pipiolo y que demasiado tempranamente me habían hecho editor gráfico, porque la edición gráfica necesita experiencia y como estar más sedimentado, pero bueno, el caso es que como iban las cosas en aquel momento, me hicieron con apenas 30 años editor gráfico, yo creo que ni los tenía, y ahí estaba Koldo Chamorro. Pues yo creo que era alrededor del año 85. Koldo fue a Cáceres a hacer un libro que iba sobre a Cáceres le habían dado la ciudad, ¿cómo se llama? Patrimonio de la Humanidad. Y sí que me sorprendió mucho la llegada de Koldo, ¿no? Por manifestar cómo se manifestaba, por un poco su forma de visionar la fotografía. Para mí era un mundo totalmente diferente. Yo venía de un periódico local, donde las fotos eran sota, caballo y rey. Para el fútbol tenías un teleobjetivo y poco más, ¿no? Entonces sí me sacó muy de ojo su forma de hablar, su forma de pensar, ¿no? Y eso fue algo que se me quedó ahí, ¿no? Le conocí, creo que fue como sobre 85. En agosto, algo así, estaba viajando para mis proyectos por Extremadura y creé específicamente a Delitosa, hacer un proyecto ahí, hacer fotos del pueblo donde Eugene Smith hizo el reportaje de la revista Life sobre la aldea española. Y me acuerdo que estar ahí haciendo fotos y que justo andando el pueblo, la gente me encontraba en una casa, hablando con los chicos ahí, todo eso. Y estaba un día haciendo fotos, había una procesión con un santo y todo eso. Y a este fotógrafo ahí español, pequeñito, corto, dice, oye, quítate de ahí. Yo, ¿qué te jodas? Yo estoy haciendo fotos también. Y nada, no hablé con él ni nada. Y de pronto más tarde, ese día le había visto ahí haciendo fotos y todo eso. Y vino un chico y dice, oye, este chico, él quiere conocerte. Pero yo creo que debe de ser o en algún curso de fotografía, yo no sé si a lo mejor en la Universidad de Pelayo, o alguna actividad entre fotógrafos, o alguna exposición, a lo mejor en Madrid, que coincidimos, o pudo ser también con lo de Vigo Visions, en la Fotobienal de Vigo, que yo iba a todas, que fue uno de los grandes eventos fotográficos de todo el Estado español. Bueno, yo los primeros recuerdos que tengo de Koldo era por otras referencias de gente que había estado con él, pero luego dio la casualidad que coincidimos en un proyecto que nos encargaron y que estuvimos participando a lo largo pues, de un año largo, porque era, bueno, pues por estrategia de aquel trabajo, pues había que hacerlo de noche. Y entonces, bueno, pues allá fue donde verdaderamente conocí a Koldo, no su obra fotográfica, sino más bien colaborando en un proyecto fotográfico conjunto. Pues de primeras fue en los años 80, cuando se inauguró la librería y fotogalería Railovsky. Pues ahí empezamos mi hermano Pepe y yo pues, con la historia, y fue de los primeros que expuso en Railovsky.
hacia el año 86 o por ahí. Bueno, pues a Koldo lo conocí en San Fermines del año 87. Yo salí a hacer fotografías, era mi primer año con la cámara. Javier Rey me dijo, te voy a presentar a alguien. Y me presentó a Koldo. Este es Koldo Chamorro y este es Joseba, un chico que promete, que hace fotos bien, que está en mi taller y tal y cual. Y me acuerdo que Koldo me dijo, ¿cuántos años crees que tengo? Y le dije, 60. Tenía 40 años, o sea, más o menos. Yo tenía 18 años, pues él tenía unos 38, unos 40, ¿no? Y me dijo, ¿a dónde vas? ¿Cómo que de 60 años? Tengo 40, no sé qué. A ver, no tengo ni idea de qué año fue, pero yo sé que estaba estudiando la carrera de arquitectura. Yo le conocí a través de Ricardo Bermejo. Pero el caso es que cuando yo fui por primera vez a su estudio y vi una foto, dije, coño, este es el personaje. Bueno, pues yo estaba en tercero de facultad, creo que era en Salamanca, y un compañero, de cuyo nombre ahora no puedo acordarme, ya me acordaré, me dijo, oye, hay un curso en Tarazona de Koldo Chamorro. Y que eso es uno de la ciudad donde vives, de Pamplona, vale, no conocía realmente nada. Y claro, dije, pues parece interesante, pero no había visto fotos porque en aquella época evidentemente no había internet, no había nada. Y le pedí a mis padres, oye mamá, mira, que son unos días en Tarazona, me interesa mucho, es de fotografía, y bueno, pues mi madre es muy generosa, vale, pues sí, me lo pagó, es curioso, me dio algo de dinero, después me quedé un poco corto y estaba agobiado, y me planté allá, un día de calor. Mira, yo lo conozco a finales de los 80 y a partir del proyecto Casaldáliga. Me lo presenta Fontcuberta, en Barcelona lo conozco. Y me interesaba mucho el modo en que estaba trabajando porque era lo que yo empezaba a estudiar y a analizar, que era el nuevo documentalismo, los trabajos de ciclo largo, Starcom, es decir, meterse un poco en lo que querías trasladar a imágenes. Y cuadraba mucho lo que empezaba a hacer Koldo en aquel momento. Pues yo creo que la primera vez fue con unos encuentros que yo organicé en el Escorial, dentro de los cursos de verano de la Complutense. Entonces hicimos una sesión un poco con Cristina, con Cristóbal, con Koldo, un poco esa generación. Yo no me acuerdo exactamente del momento exacto que lo conocí por primera vez, pero sí que me acuerdo de que era en la Sala Zapatilla 40. Yo entonces trabajaba en el Ayuntamiento de Pamplona, como ahora, programaba la Sala de Exposiciones de Zapatería 40, que era un espacio dedicado solo a la fotografía. Hacíamos solo exposiciones de fotografía y Koldo, pues en una de estas exposiciones, como te digo, no recuerdo qué exposición, recuerdo a Koldo. Bueno, tuve la suerte de verlo, reconocerlo, porque era reconocible físicamente, tan potente, ¿no? Su presencia también. Y bueno, me lancé a hablar con él, pues porque yo trabajaba para la ciudad, era un gran fotógrafo de la ciudad al que tenía que conocer. A Koldo Chamorro lo conocí en 1989 en la Facultad de Bellas Artes de Granada, en un taller que dio de una semana. La verdad que para mí fue bastante importante porque bueno, me abrió a un mundo que creo que necesitaba, pero del que no había oído hablar, de ciertas interpretaciones de la fotografía, el cómo posicionarse para hacer, un poco todo. Venía ahora pensando en el metro en esta frase del Lazarillo que a mí me gusta tanto, es que hay que arrimarse a los buenos. Entonces yo a Koldo Chamorro, que era uno de los buenos sin duda, le conocí en el año 89, cuando hizo una exposición antológica en el Círculo de Bellas Artes que comisarió Alejandro Castellote. Y en aquella exposición, en el Círculo había dos salas divididas, que bueno, era un espacio expositivo grande, y entonces había una exposición de Koldo y también había una exposición de Joseph Kudelka. Pues bueno, yo conocí a Koldo en el año 89 y le conocí un lunes por la mañana
a las 11:15 de la mañana aproximadamente, y nos hicimos amigos, creo, el martes a las 9 en punto de la mañana. Resulta que se convocaba un taller en el Círculo de Bellas Artes que se titulaba algo así como Fotografía y Espacio Cultural, Koldo Chamorro. No sabía quién era Koldo Chamorro de pronto, y me apunté. Vi la fotografía que ilustraba el tríptico y me apunté inmediatamente a este taller, Fotografía y Espacio Cultural. Era el segundo taller al que asistía en mi vida. Pues era un taller de una semana y la clase empezaba el lunes a las 10 de la mañana. Bueno, pues fui para allá. Bueno, pues 10 y 5, 10 y 10, 10 y cuarto, 10 y media, 11 menos 20, 11 menos 10, 11. Ahí estábamos todos sentados, no venía nadie, no aparecía nadie que se llamase Koldo. Y a las 11:15 de la mañana, 11:20, o sea, 1 hora y 20 después, aparece un tipo pequeñito, con una cabeza un poco desproporcionada, con una cámara colgada al cuello, con una cuerda marrón, una Leica. Y pues Alejandro Castellote, que organizaba ese taller, nos lo presenta y es Koldo Chamorro. Cuando terminó, nos miró a todos y dijo, bueno, mañana, si os parece bien, martes, esto era el lunes por la tarde, el martes empezamos a las 9. Así recuperamos la hora que he venido hoy tarde, mirándome un poco a mí, más de la cuenta. Dijimos, vale, pues mañana a las 9. Entonces, al día siguiente, yo aparecí ahí en la sala donde se daba la clase, en el aula, como a las 9 menos 5 aproximadamente. Y no había nadie, exceptuando Koldo Chamorro, que estaba sentado en un sillón gris que había ahí en el círculo. Y en este momento que yo aparezco en el aula, que debían ser las 9 menos 1 minuto, y él estaba ahí, entonces inmediatamente los dos hicimos el gesto de mirar el reloj y nos sonreímos. Y nos sonreímos con una sonrisa tan profundamente cómplice que por eso digo que yo creo que nos hicimos amigos en este momento. La época ya me resulta difícil concretarla, pero debió ser a finales de los años 80 y fue, si la memoria no me falla, quiero decir cuando lo conocí personalmente, antes ya conocí evidentemente su obra, fue en la Fotobienal de Vigo, en un taller que él dirigió y que yo hice con él. Y yo creo que a finales de los años 80 del pasado siglo. Bueno, pues lo conocí con motivo de la exposición que organizamos en el Palacio de los Condes de Gavia. Creo recordar que era en el año 89, o sea que prácticamente yo acababa de empezar a trabajar. Así que, bueno, me acuerdo especialmente por eso, ¿no? Porque son las primeras exposiciones que haces, siempre se te quedan bastante grabadas, ¿no? ¿Y qué pasó esa noche? Llegamos por la noche, cenamos con los alumnos o quien fuera y nos encontramos a Koldo allí. Entonces entablamos enseguida diálogo con él. Él despidió a sus alumnos que se fueron pues, a las 12 o a las 11:30 a su hotel y nos quedamos con él hasta las 4 de la mañana hablando. Tanto que recuerdo que hacía frío. Y él, de una forma muy paternalista, nos dijo, abrigaros, no vais a coger frío y tal, y hablamos de muchísimas cosas. Y ahí justamente es donde yo me doy cuenta de ese potencial de Koldo. Pues yo conocí a Koldo en el año 90, en un taller que hizo en el Círculo de Bellas Artes. Yo estaba de alumno y era el primer taller que yo hacía en mi vida. Y para mí fue una revelación, la verdad es que me cambió bastante la vida fotográficamente, porque, bueno, yo había estado haciendo fotos, llevaba unos años haciendo, estaba muy verde, y el taller de Koldo sobre todo supuso el abrir todo un mundo de posibilidades con la fotografía. Me di cuenta de que había muchísimo más ahí detrás. Koldo es una de las personas que yo he conocido que más ha reflexionado sobre fotografía y nos lo transmitió en el taller a modo de un montón de ideas en un estado en bruto muchas veces o como un caleidoscopio de diferentes visiones, pero a mí me quedó mucho de aquello y aprendí muchísimo. A Koldo en un primer momento lo que conocí fue su obra.
no recuerdo exactamente el año, debió ser por el año 80 y tantos, una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que ponía Josep Kudelka y Koldo Chamorro, ¿no? Bueno, ese fue el primer descubrimiento de su obra, y a él personalmente creo que debió ser allá por el año 90, 91, que vino aquí a traernos unas fotografías para revelar. Yo conocí a Koldo Chamorro a partir de la exposición que hizo en 1989 en el Círculo de Bellas Artes. De hecho, estaba empezando en la fotografía, llevaba unos años, pero en realidad no tenía mucha idea de fotografía. Vi la exposición de Koldo y de Kudelka, ¿no? Y posteriormente lo conocí en esa misma temporada, ¿no? Y bueno, luego coincidí con él en algunas presentaciones al principio y posteriormente en algunos talleres o seminarios con los que coincidimos. Y fue muy curioso porque, claro, yo les pregunté, ¿cómo os ha ido? Y yo creía que me iban a hablar, pues no sé, de conceptos fotográficos y tal. Y estaban como muy callados, como muy sorprendidos. Me dice, es que hemos hablado muy poco de fotografía, pero de lo que hemos hablado ha sido de poesía. Entonces, yo entendí más cosas de la obra de Koldo. Y ellos también. Pues fue precisamente cuando se estuvo organizando la exposición Open Spain, España Abierta. Eso fue en el 92. Mira, en el año 1900, me parece que fue en el 92. Acababa yo de volver de Siria y estaba con una amiga de Barcelona, que se llamaba Carola, y estábamos en casa y entonces de repente nos llama por teléfono el que entonces era director del Museo de Arte Iberoamericano, Antonio Franco, que sigue siéndolo en Badajoz, y me dice que viene una persona que estaba muy interesado en recibirla, que si yo lo conocía, porque sabía que yo era muy aficionada al tema de la fotografía. Que es Koldo Chamorro, le digo que sí, que yo conozco fotografías de él, sobre todo de los Sanfermines, que me gustaban mucho las fotos que hacía de los Sanfermines, porque además yo soy muy aficionada a los toros, y que me encantaban las fotos que hacía Koldo, que sí lo conocía. Ah, pues mira, va a pasar por Trujillo, te va a saludar y vamos a ver cómo podemos quedar con él, porque yo tengo una idea muy incipiente. Estoy hablando del año 92. Bueno, personalmente lo conocí en Murcia. Lo conocí en Murcia gracias a ti, porque habías montado unas jornadas. Yo tenía muy buena relación con Paco Salinas y la sigo teniendo porque era un activista de la fotografía en Murcia, y las jornadas que tú habías organizado en paralelo juntaron curiosamente a Ferdinando Siana, otro personaje que realmente impresiona mucho cuando lo conoces, y también Koldo, que estaba, me parece que en paralelo de esas jornadas, pero nos juntamos en una comida. Yo con la fecha soy tremendamente malo, pero bueno, desde luego era finales del siglo pasado, la última década sin duda alguna. Yo entonces trabajaba en El País, y bueno, llevaba la responsabilidad de ver a los fotógrafos y de ver reportajes y ver trabajos, ¿no? Y de esa forma conocí a Koldo, que se presentó por allí un día. No venía a presentar ningún trabajo, venía un poco pues a saludar, porque era un hombre muy extrovertido y le gustaba llegar a los sitios de alguna forma haciendo notar que llegaba, siempre dando grandes palmadas, grandes abrazos. Pues mira, fue en el año 1994, cuando yo estaba trabajando en la Fundación Banesto, y fue de la mano de un proyecto que lideró Lola Garrido, que trabajaba también para la Fundación Banesto, que se llamaba Madrid Visto Por. Y en ese número del que luego hicimos un libro muy vistoso de los tres proyectos, los 3 años consecutivos, invitamos a fotógrafos españoles, entre ellos por supuesto a Koldo Chamorro, pero también estaba Clemente Bernal, estaba Alberto Garcialis, Miguel Trillo, Cristina García Rodero y Juan Pedro Clemente. Yo conocí a Koldo en los años 90, a través de la Galería Visor, donde se daban talleres y él era uno de los ponentes. Y tenía mucha mitología, ya desde entonces, por lo menos desde aquí, los fotógrafos jóvenes, notábamos en él un personaje que venía con mucha mitología, que tiraba muchísimo. Y ahí fue el primer contacto que tuvo con él, en ese cursillo de un fin de semana,
que después pues marca muchísimo, no solo a mí, a la gente que impartía, solo con tener un par de días ya les marcaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que cuando yo lo conocí personalmente, él llevaba mucho tiempo sin publicar. Él había publicado en El País Semanal y era como una referencia, incluso recuerdo que en los artículos en color, que Koldo normalmente pues es más conocido en blanco y negro. Él estuvo trabajando en color. No la establecí directamente. Un día aparecí en la librería Babel en Madrid, que le dejaba un espacio muy interesante al mundo de la fotografía de los años 90, de mediados de los años 90, y compré un libro que se llama Sueltos de amor y otras carnes, un libro editado por Paco Salinas, en una colección preciosa, formato pasaporte, y a partir de ahí, de este libro precioso y pequeño, y es un poemario visual, me di cuenta de que aquel Koldo Chamorro que había visto durante muchos años en El País Semanal, había visto en periódicos y revistas de carácter nacional, en ensayos y fotoperiodismo, vi un Koldo Chamorro distinto. Y a partir de ahí empecé a cartearme con él en el año 96, y mi relación con él aparece en Aracena, en Huelva, haciendo un reportaje sobre el cerdo ibérico, algo muy típico, muy andaluz y muy español, para una revista que era la revista Geo, y a partir de ahí empezamos una relación de amistad, de respeto mutuo, donde comenzamos a desarrollar proyectos en general, talleres, cuestiones editoriales, y que duró aproximadamente a lo largo del tiempo 5 años. Lo conocí en el 97, tenía yo unos 17 años aproximadamente, y la verdad que fue en relación a un taller que hizo en el Puerto Santa María por mi pareja, que era José Antonio Tejero. Lo trae al Puerto Santa María, hace unos talleres. Y bueno, pues a partir de ahí yo estaba también intentando hacer bachillerato de arte, siempre me interesa el mundo artístico, fotográfico y demás. Y a través de un regalo que me hizo José Antonio, de Sueltos de amor y otras carnes, pues ya empecé a investigar un poco quién era Koldo Chamorro, empecé a interesarme mucho el tema de la composición de su imagen, ese particular positivado de imágenes, ese grano, y empecé a partir de ahí pues a interesarme por él. Cuando vino al Puerto Santa María era de recibo, pues nunca mejor dicho, convivir con él, conocerlo e intentar averiguar quién era esa persona que me había dado tanto misterio y tanta magia, ¿no? Un poco para saber quién era. Surge la convivencia y a partir de ahí pues entabla una amistad que dura 10 años.